Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas tardes, soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este jueves 3 de octubre de 2013, un día muy caluroso aquí en la Ciudad de México. La chamarra ya no se aguantó, hubo que quitársela. Desde temprano. Desde temprano, ¿verdad? Nos da mucho gusto recibirlos y que estén en contacto con nosotros. Allá, en donde quiera que estén, nos hemos encontrado con sorpresas de personas que están en diferentes puntos, que nos siguen, que participan en el chat o en los celulares, y esto enriquece el programa. El día de hoy tengo el gusto de presentar primero las damas, si me lo permites. Sí, no, adelante. Muy bien. A la maestra en estudios latinoamericanos, Esmeralda Sánchez Marcial. Sí, gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Encantado, pero además esperemos que le tomes el gusto a este programa y puedas participar con nosotros. Muchas gracias. Además, tú eres doctorante. Inicié mis créditos de doctorante, los dejé ahorita por el momento, pero con todas las ganas de iniciarlos nuevamente. Allá en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Lo que pasa es que el doctorado, bueno, todo necesita mucho estudio, la licenciatura, la maestría y el doctorado. Pero el doctorado, dado los trabajos de investigación que hay que hacer, requiere mucho tiempo de estudio. Te comprendo. Mi hija Claudia está haciendo su doctorado en educación y dice, ay, papá. Sí, es cierto, hay que leer mucho. Muy bien. A mi izquierda, estrella del programa, el filósofo Slaimen Bonilla Núñez, a quien apreciamos muchísimo porque tú has tomado con mucha pasión este programa y nos da mucho gusto esto. No, muchas gracias, Slaimen. Jesús. Sí. Aquí andamos de nuevo y pues qué más gusto siempre trato de invitar gente de diversas disciplinas y en esta ocasión pues un gran amigo, estudiamos un tiempo juntos en La Salle Filosofía. Excelente. Y pues mi maestra, ¿no? La otra vez hemos hablado de Jorge y yo, que estuvo la vez pasada, distinguimos entre el término... Concertista para piano. Sí, distinguimos entre el término de profesor y maestro. Y la maestra pues fue en prepa ella fue una de las causantes por las que abrí los ojos, tomé conciencia y me decidí por la filosofía, o por alguna disciplina que fuera crítica, ¿no? Era mi motivación. Facilitadora, mira. No, ese es un tema muy interesante. Bueno, como hoy vamos a tratar otras cosas, todo esto nos va a llevar a que tengamos participaciones tuyas en programas posteriores. Sí, a nuestra derecha tenemos a un joven inquieto, Héctor Fabián García. Él es licenciado en Derecho por la UAM Iztapalapa. No, licenciado en Filosofía. Perdón, licenciado en Filosofía, perdón, al revés. Licenciado en Filosofía por la UAM Iztapalapa. Y eres además estudiante de Derecho en la UAM Azcapotzalco. Yo dije, sí, UAM, pero andaba un poco yo norteado. Muy bien. Pero además, tú fuiste fundador del movimiento Yo Soy 132. Pues más que fundador, fui partícipe de lo que se conoció en un momento como la Coordinadora Interuniversitaria, que fue previa a la consolidación propiamente de lo que era el movimiento 132, que cimiento se establece prácticamente ya en la Estela de Luz, es cuando toma gran difusión, pero pero antes de eso... Pero el antecedente fue la Coordinadora Interuniversitaria. Fue un órgano ahora sí que consolidado por alumnos de distintas universidades, ¿no? Tanto del ITAM, de la UNAM, de la UAM, de la Salle, de la Ibero, en fin, y fue así como surge en primera instancia esta coordinadora que posteriormente pues se desintegra con la primera asamblea ya general universitaria en CEU, en la Facultad de Ingeniería. Muy bien. Bueno, entonces precisamente el material del día de hoy. Muy bien. Pero además tú eres colaborador en un programa de televisión por internet. Sí, con precisamente soy colaborador ahí con el director de contenidos, que es Terie de Lara, que es el que coordina estos programas, igual que son de debate, donde entre estudiantes de distintas universidades se toman
temas de índole tanto nacional como político, como sociales y culturales, ¿no? Mira, puros líderes, no estoy sorprendido, muy bien. Además es un canal hermano, porque es televisión por internet. Sí, exacto. Globalista TV. Ajá, de hecho, el canal es televisión, bueno, prácticamente la televisora es televisión integral, sí. Y la sección se llama Globalista TV. Perfecto, entonces www.televisionintegral.tv. Ajá, exacto. Perfecto, perfectamente bien, bueno, pues estamos en el mismo medio. Sí. Una sintonía diferente, pero estamos en el mismo Sí. medio. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero además un tema que hay que estudiar y que pongamos de veras toda nuestra capacidad de síntesis y de ampliación de la información hasta donde sea posible, de acuerdo con el tiempo de este programa. Espero que nos alcance el tiempo, porque el tema es la protesta social en el contexto de las reformas estructurales. Y luego, una parte muy importante, entre la justicia y el vandalismo. Es el título que identifica el programa del día de hoy. Sí. Así que ilústranos primero, Slyman. Pues además de lo profundo, lo interesante que es el programa, el tema es muy abierto. Lo platicaba con la maestra previo a que aceptara, digamos, venir, platicábamos esto, parte del rol que ella podía tomar. Sí. Y me decía que era muy abierto. En un primer momento solo lo pensaba yo dirigir hacia la protesta social, justicia, vandalismo. Luego le di un poco más de contexto, que digo, la intención es ahorita con lo que estamos viviendo de los maestros, de la gente y todo eso, analizar el tema, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Y sí es muy amplio, pero justo esa amplitud en un primer momento puede parecer abrumadora, pero en un segundo momento permite un diálogo interdisciplinario, en donde ciencias como la economía, como la sociología, la historia, la filosofía, el derecho incluso pueden entrar y ayudarnos a ver distintos puntos de vista, distintos ángulos. Entonces es un tema muy amplio, ojalá y nos dé tiempo. No, por supuesto, estoy casi seguro que no lo podremos abordar desde todos los ángulos posibles, pero trataremos, como dices, de hacer esa síntesis, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien. Héctor, tú eres por naturaleza inquieto, me imagino. Pues ahora sí que pues, no podríamos decirle que es una propiedad ya intrínseca en una, ¿no? En uno más bien, pero sí, pues sí, la inquietud, más bien, esta inquietud política nace, creo que precisamente por el panorama crítico que nos presta la filosofía, ¿no? Yo soy alguien que también soy muy acercado a la filosofía. En este caso, pues, de hecho, yo soy honesto, la primera vez que me introduzco en estas cuestiones políticas o sociales es precisamente con este movimiento. Yo no me concibía dando una marcha, siempre era como que mis labores propiamente particulares de ir a la escuela, atender asuntos personales. Pero uno con el tiempo se da cuenta de que efectivamente hay muchas implicaciones que también repercuten a uno, ¿no? Y el hecho de que en un momento dado no nos lleguen o no nos afecten directamente no quiere decir que queden excluidas o fuera de nuestro contexto social o político, ya que no somos entes individuales, tenemos al contrario, trabajamos en conjunto y de manera social, y eso es lo que muestra que efectivamente que el día de mañana, ahorita tocando esto de la protesta social, el día de mañana nadie quita que el que hoy esté en un coche diciendo me estorbas la vialidad, el día de mañana esté protestando diciendo, ¿sabes qué? Estoy en contra, como últimamente ha pasado con lo que ha afectado a gran parte, que es la reforma fiscal, que a sectores que pensaban que iban a ser intocables, hoy les está perjudicando, ¿no? Y el descontexto social es ya... Ese tema de la reforma fiscal da mucho de qué hablar también. Voy a poner un ejemplo. Si bien es cierto, el gobierno procura tener una base más amplia de personas que paguen impuestos, se ha estado hablando de que aún las posiciones más modestas, como puede ser un vendedor ambulante, quiero pensar en una viejita que vende chucherías, a lo mejor dulces, y a lo mejor gana algo, pero no mucho, y aún así se piensa que puede ser una persona que contribuya con impuestos. Estamos de acuerdo en el pago de impuestos, pero hay una serie de circunstancias en las que hay que analizarlo con mucho más profundidad. Sí. Porque entonces ahí es parejo.
En fin, ese es un tema que Sí. no está tan sencillo Sí, nomás, sí. en el análisis de la Cámara de Diputados, en fin, pero es Sí. un gran tema ese de De hecho, la nomás- reforma fiscal, ¿no? Qué bueno que toca este punto, más para hacer como un matiz, un paréntesis al Sí. respecto. Precisamente uno de los problemas con esta reforma fiscal es que se supone que debería de haber 2 tablas fiscales, dado que debería de existir unos impuestos tanto para los pequeños contribuyentes como para las grandes empresas. Sin Claro. embargo, este es un falso dilema, porque lo que está pasando es de que la misma tabla a la que le quieren agregar estos impuestos Sí, sigue sí. siendo la que se va a aplicar tanto al pequeño contribuyente como al gran empresario. Entonces no hay Sí. una distinción prácticamente que beneficie a las partes más pobres, o en Sí, este caso sí, al sí. sector que gana menos, ¿no? Sí, es cierto. ¿Qué estudiabas? ¿Qué grado estudiabas cuando te surgió este deseo de participación social a través de marchas? Yo estaba por concluir precisamente estaba concluyendo la licenciatura de filosofía, Ah, ya. y es ahora sí que por casualidad, ¿no? Precisamente ahora sí que fue Monteno, estábamos en una marcha y de repente me hablan, una de las primeras marchas en contra de hoy presidente Enrique Peña Nieto, y decíamos, y de repente me comunica un amigo de La Salle, un amigo también de Slimen, Antonio Jiménez, Sí. entonces me dice, oye, pues hay una junta, ¿no? ¿No quieres venir? Y en esa junta me conté con estos jóvenes que, al igual que yo, pertenecían a distintas disciplinas y tuvieron pues un acercamiento propiamente a la política, y fue como yo hoy lo concibo como una especie de juego, ¿no? Fue hasta, pensamos que era un juego la cuestión política, y no es que pensáramos que era un juego, simplemente no alcanzamos a medir las dimensiones o los alcances que sí, los esto tenía. alcances, es cierto. Entonces, sí. posteriormente, pues con el paso uno se da cuenta de que efectivamente hay muchas cosas en la política que uno, por mucho bagaje teórico que pueda tener, al momento de que se presentan las cuestiones prácticas, te rompe las estructuras teóricas y tienes que, ahora sí, que aplicar lo que has aprendido, ¿no? Y no solamente eso, también depender de otras informaciones, otros contextos que se presentan en el momento. Claro. Fíjate que se llamaron la atención porque aquí han participado, tú lo mencionaste, universidades privadas, no únicamente ya la UNAM o la UAM, instituciones públicas, sino instituciones privadas. Dijimos La Salle, es una de ellas. Exacto. ¿Cuál más? La La Ibero. Ibero. La Ibero. El ITAM. El ITAM. Sí. Y bueno, fue muy claro cuando, creo que la Ibero fue también muy manifiesta. Ujú. ah, Bueno, ahora hay que también estudiar la historia del Ibero. La Ibero viene de una corriente jesuita, o sea, es una carga humanística que tiene en el fondo. Cierto, Entonces, es cierto. creo que ahora sí que le rindieron tributo a su legado jesuita al momento de protestar y decir, ¿sabes qué? Estamos en contra de las masacres que se manifestaron a Tenco. Había un choque precisamente con esta paradoja de los medios que infló a Peña Nieto, pero también le generó la contradicción con los medios alternativos de comunicación. Sí. Entonces ese fenómeno fue la efervescencia estudiantil, que decía, yo no me identifico con un sujeto, porque yo al ser estudiante, pues mínimo sé 3 libros, ¿no? Y el señor no conoce 3 libros, y esto se difunde por las redes, entre la comedia y la Sí. parodia política, Sí. se vuelve una crítica social Claro. meramente fuerte, que supo muy bien detectar, que más bien llegó a un sector muy bien ubicado, que eran los estudiantes, sobre todo los de la Ibero, y pues reventó, ¿no? Nunca esperó esa acción. Claro. La coordinadora interuniversitaria fue creciendo Ujú. y luego se llega a ese momento de la aparición. ¿Cómo surgió Yo Soy 132? Porque ahí fue como una transición. Es que el movimiento propiamente ahora sí que nace de hecho antes de que fuera 132 ya había una página que se llama Unión Universitaria, que la habían creado alumnos de distintas universidades, entre esos del TEC, entre esos se encontraba Saúl Alvidres, otros chavos igual del ITAM, Mercurio Cadena, en fin. Muchos de ellos ahora sí que se reunieron. De hecho, la primera protesta es en contra de Televisa. Esa era la bandera del 132 en un principio, era ir en contra de los medios, porque mientras en los medios decían que el triunfo de Peña Nieto en la Ibero era contundente, pues los medios, las redes sociales demostraban todo lo contrario. Entonces ellos decían, no a la censura, ¿no? Y esto genera un énfasis que después, entre juntas y juntas, pues fueron consiguiendo distintos postulados, distintos principios, un acta de principios, fueron surgiendo documentos. Entonces cuando nos presentamos a la Estrella de la Luz, nos presentamos diciendo, bueno, el movimiento 132 se declara esto, pero es algo que se da de manera, ahora sí que
ahora sí que espontánea, no es algo que se hubiera planeado, sino simplemente entre el contexto y la situación que se fue dando, pues se presentó. O sea, grandes que, ahora sí que como diría, muchos de los que fueron parte de la coordinadora interuniversitaria sin querer se volvieron protagonistas, ¿no? O sea, sí. precisamente porque y los pasaron a medios ser de Yo Soy televisión- 132. Sí, ajá, y Siguieron después, de- ajá. Y de hecho creo que la manifestación más grande cuando ya se consolida el movimiento como tal es en las islas en Ceú y cuando se disuelve propiamente la coordinadora interuniversitaria. Desde distintos puntos de vista uno podría decir, bueno, tiene sus pros y tiene sus contras. Sí, efectivamente, el hecho de romper con esta idea de liderazgo y manejar un movimiento horizontal que permitiera que le diera cabida a todo, pero también al mismo momento era pues un riesgo porque pues no había una coordinación propiamente directa. Claro. O sea, tenía sus Pero beneficios. también eso es democrático, vamos, Exacto. participemos todos al mismo Exacto. nivel. Esa era la idea. Sí. De hecho, la idea cuando se vota en la Facultad de Ingeniería es que esto sea democrático y que las universidades decidan cuál es el modelo que quieren seguir. Sí. Se deciden las asambleas, pues adelante. Claro. Esa es la cuestión. Hay muchos interrogantes. Porque aquí solamente lo voy a dejar expuesto para, no presente para que vaya a ser un tema de gran profundidad. Porque luego la pregunta es, ¿y quién está detrás de todo esto? Ah, sí. Pensando como si los estudiantes no tuvieran la capacidad de Exacto. ejercer sus propias facultades y talentos, ¿no? Además, ustedes jóvenes de 20, ¿qué? Sí, entre 21, 24, 29, 28 años variaba, o sea, Sí. no éramos Pero jóvenes. jóvenes, vamos. Exacto. Oye, alguien que todavía, inclusive, me imagino que muchos de ellos todavía sin terminar una carrera profesional. Ujú, exacto. Y ya estaban participando, pues, en esta manifestación pública. Sí. De hecho, yo con lo que me quedo y lo que más me agradó del movimiento fue precisamente que en un primer principio era un diálogo interuniversitario de distintas universidades, Sí. pero también multidisciplinario, porque eran de distintas carreras. Ah. Eso demostraba que no importaba las carreras, todos podíamos trabajar en un objetivo. O sea, no todos eran filósofos. Exacto, no todos. Había que ingenieros, algunos de matemáticas, había un chavo la maestría, no me acuerdo si de la maestría del Politécnico, Carlos Brito, entonces también había distintos. El Politécnico también. O sea, hubo un sector totalmente amplio, o sea, no fue cerrado. Sí. Eso creo que fue lo enriquecedor, porque demostraba que los estudiantes podían coordinar y que no tenían que depender de un sistema partidista, que ellos también pueden hacer política desde otros ángulos, ¿no? De otras posturas. Históricamente, los jóvenes han participado, vamos, no es exclusivo de este movimiento actual, ¿no? ¿Podrías manejar algo de información sobre ese sentido? Pues justamente con la maestra Esmeralda tenía pensado tocar ese punto. Tenemos... ¿Me estoy adelantando entonces? No. Vamos Correcto. por ahí, porque vamos poniendo en contexto. Yo lo manejaré un poco desde el punto de vista filosófico. Sí. Luego haremos mayores concreciones, por Correcto. llamarles así. Sí. Parece ser... Voy a hablar un poco más de la protesta social de inicio y luego me voy con los jóvenes. Correcto. Parece ser que en México, históricamente, hay varios teóricos que están empezando a utilizar una nueva categoría que se llama el síndrome del Maciosare. Síndrome del Maciosare. Sí. A ver, resulta interesante. Parece ser que desde la conquista, que habría que ver si lo que antes estaba era México, un México prehispánico, un México mítico, si no era México, hay distintos postulados en torno a eso, ¿no? Pero desde el momento de la conquista, el mexicano comienza... ya tenemos... Adelante, por favor. Empieza a tener, creo que hasta cierto punto, delirios de persecución, ¿no? Todos están en nuestra contra. Y empieza lo que también algunos como Zunzunegui llaman la esquizofrenia del mexicano, que es ponerle un esque a todo, ¿no? Es que los españoles, es que Estados Unidos, es Sí. que en su momento los conservadores contra los liberales, es que Porfirio Díaz, es que Santana, es que aquí, allá, es que es, ¿no? Es que el PRI, es que Peña Nieto, es que lo que tú quieras. Sí. Siempre estamos mandando la bolita, siempre estamos transfiriendo responsabilidades y desasumiendo nuestro compromiso ético, político, social. La responsabilidad social de cada uno, ¿no? Sí, y en este contexto siempre
está la bandera, parece ser muy maquiavélicamente, y me refiero propiamente en el término Maquiavelo, estoy hablando de tal cual de Nicolás, porque luego se utiliza esa palabra indiscriminadamente, ¿no? Sí. Maquiavelo plantea un poco, no recuerdo si en los discursos de Tito Livio o en El Príncipe, que cuando no hay un enemigo concreto, empírico, te lo inventas. El príncipe va a inventar el enemigo contra el que el pueblo se va a unir. Y parece ser que los mexicanos nos hemos ido comportando así, Ya. con enemigos imaginarios, y si no, ¿quién es nuestro principal enemigo? El otro mexicano. Este país básicamente creo que se ha construido históricamente, y voy a plantearlo desde la conquista, a base de polarizaciones, de maniqueísmos. Los buenos, que casi siempre es el pueblo, y eso es una falacia de inicio. Nosotros los pobres, ¿no? Los que somos pobres pero honrados. Sí. Contra los ricos, que son los malos. Claro, está basado en un sistema de desigualdades que se puede analizar desde varios puntos, como el marxismo, el liberalismo, lo que tú quieras, la democracia, pero siempre hay una polarización en este sentido. Entonces la protesta social tiene un vehículo ahí, a partir de los mexicanos. Por ejemplo, si la revolución fue tal cual una revolución, ¿se logró algo o fue una guerra civil? ¿Cuáles son los pilares y cuáles son los resultados de la revolución? Una constitución, 1917, que es casi idéntica a la de 1847, 57, son casi idénticas, es como la remasterización nomás, pero las garantías individuales ya están concebidas, casi todo está concebido. El inicio de un partido a partir de un nombre mesiánico que es Lázaro Cárdenas, y el inicio del PRI. ¿Qué otro resultado tenemos? Héroes míticos, en donde todos se mataron con todos. O sea, están enterrados en el mismo lugar los que tenían proyectos distintos. Obregón, que mató junto con Carranza, Zapata y a Villa, y que a su vez eran enemigos del otro. Sí. Todos contra todos, ¿no? Y dentro de ello vamos teniendo esto de, bueno, y además de eso, ¿qué conseguimos? ¿Cuál era supuestamente el objetivo de la revolución? La justicia social. Si podemos poner, los objetivos de una revolución son justicia social, que es por eso el tema es entre la justicia y el vandalismo. Sí. Y en realidad lo que tenemos hoy es un país de 55 millones de pobres, aproximadamente. Datos, números más, números menos. ¿Fue una revolución o fue una guerra civil? ¿Fue el poder por el poder, o realmente sí había algunos proyectos, quizá menores, por ejemplo el gran Zapata, alabado por todos? Parece ser que su proyecto de ejidos, contrario a la reforma que había hecho el propio Juárez, entonces estos que empiezan como López Obrador, ¿no? Que adora a Juárez, también adora a Zapata, adora a Lázaro Cárdenas, y total que eran proyectos distintos. El proyecto de ejidos de Zapata parece ser que estaba más indicado a su territorio. Él quería recuperar los ejidos que Juárez había quitado y que les había otorgado Luis de Velasco, un virrey. Y después empezó a extenderse, igual como dijo Héctor con el 132, de pronto se dio cuenta que su movimiento era más grande de lo que él pensaba, y bueno, sí, ya siguieron otras cosas. También Zapata tiene postulados interesantes, Enrique Dussel maneja algunos democráticos, ¿no? Por ejemplo, el postulado de autosuficiencia de la democracia, decir, una vez tomada una decisión entre todos, decía Zapata, que nadie se raje. Porque si nos rajamos, pues entonces pues ya es otra cosa, ¿no? O sea, ya cada quien que haga lo que quiera. Y luego llegamos a un contexto, me voy a adelantar muchos años, nuevamente con revoluciones, estas más a nivel internacional, el 68, 1968, distintos países, entre ellos México, pero también Francia, por ejemplo. Y tenemos un personaje, Foucault, Michel Foucault, filósofo, que va a hablar de las prácticas de resistencia. Que las prácticas de resistencia son la toma de conciencia de una nueva subjetividad. Es decir, afuera hay una normalidad, algo que nos hacen creer que es normal, que así son las cosas, que es la esencia del mundo. Y de pronto hay un grupo de personas que se dan cuenta, a partir de diversos medios, que las cosas pueden ser de otra manera. También esto es muy nietzscheano, ¿no? Las cosas no siempre fueron así. Hoy nos hacen creer que así siempre fue, que así debería ser, que no hay otra salida, que por ejemplo se habla de democracia. Yo soy un poco
antidemócrata. Yo no estoy totalmente... La otra vez incluso tenía con la maestra una charla en torno a eso. Pero el que se te haga creer que la democracia es la única forma de gobierno posible, la mejor, eso también es parte de ese status quo. Y las prácticas de resistencia justamente tratan de superar ese status quo. También tenemos el derecho a la rebelión, por ejemplo, que Héctor lo debe saber desde Derecho y desde Filosofía, ya estudiados desde Platón, Santo Tomás de Aquino. En el momento en que un gobernante elegido, incluso elegido democráticamente, comienza a tomar acciones ilegítimas contra el pueblo puede quitarlo, ¿no? Rebelarse, existe ese derecho, incluso la ONU habla de él. Siempre, claro, la ONU dice siempre y cuando el Consejo de Seguridad apruebe y todo esto, ¿no? Sí. Pero sí hay una legislación en torno a ello. Entonces tenemos todo este contexto histórico de prácticas tanto en la vida cotidiana del país como a nivel internacional, en donde los jóvenes, casi siempre es el joven, ¿por qué? Porque finalmente es desde la fuerza física, quizá el brío físico, puede estarse trasladando, todavía no tiene un trabajo quizá todavía tan formal que lo absorba, está en estudios, todavía la parte, o sea, está en esa frescura crítica, ¿no? Está apenas estudiando a Foucault, a Rancière, a Turenne, los grandes teóricos justo de la rebelión, de la resistencia, y claro, está enfrentándose ante la vida por primera vez, por decirlo así. Ante la situación laboral, ante la situación educativa, ante distintas situaciones, fiscal. Digo, todos pagamos impuestos cuando compramos, pero por primera vez ese joven que está entrando a la universidad, que va a salir a trabajar, se está enfrentando con que tiene que pagar impuestos que se le van a deducir de su salario, o que por tener una mascota, como ahora quiere Peña Nieto, lo que sea, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí podemos ir contextualizando hacia los ejes que pueden generar esto de la protesta social en distintos puntos. Sí. Me llamó la atención cuando mencionaste que desde el principio Yo Soy 132 plasmó las ideas, no únicamente fue la protesta, estructuraron las ideas. Sí, ajá, se saca un estilo. Nada fácil cuando tratas de conjuntar voluntades diferentes. Uh-huh. Sí, o sea, eran distintas perspectivas, eran distintos puntos de vista, pero se tenía claro un objeto, ¿no? Y era en ese momento, eran los medios de comunicación los que efectivamente tenían el empoderamiento o la opinión pública. Es ahí donde se entra esta cuestión, estos dilemas que actualmente van a tener una implicación muy fuerte a nivel político. Muestra de ello es la marcha que se acaba de presentar apenas ayer sobre los 45 años del 68 y la labor que juegan los medios es fuerte. ¿Por qué? Porque recuerdo que hace unas semanas, cuando estaban los profesores tomando la Plaza de la Constitución en el Zócalo capitalino, se decía, es que secuestraron el Zócalo, y uno analiza, bueno, ¿por qué? ¿Cómo secuestran? Yo me pregunté en ese instante, ¿cómo es que un sujeto secuestra una plaza pública, una estatua? ¿Cómo es que se le quita la voluntad? Porque parece ser que esta cuestión tiene que ver con las cuestiones de responsabilidad y de voluntad. Entonces la pregunta es, ¿están utilizando? No, lo que están utilizando es un término como secuestro, precisamente para generar un ámbito delictivo en estas personas, cuando verdaderamente no es delictivo, porque están ejerciendo su derecho a la protesta, y muestra de ello es precisamente el decreto que escribe el Distrito Federal a favor de las manifestaciones, ¿no? Entonces, el punto medio aquí tendría que ser analizado de qué entendemos por justo, porque ahí es donde entra una problemática, o mejor dicho, un dilema, en el hecho de que cuando X o Y persona dice, bueno, es que me estás afectando a mí como tercero. Yo siempre les pregunto, bueno, habría que analizar hoy en día el pretexto de que se tiene vallado el Zócalo capitalino, y yo digo, eso sí es un secuestro, lo que está haciendo ahorita el gobierno federal, vallar, y que uno no puede acceder a la Plaza de la Constitución, con el pretexto de que se están juntando víveres para los damnificados ahorita con los huracanes. Es falso, porque con los profesores dicen, bueno, si había secuestro, digo, yo podría pasar por la plaza pública, porque al final de cuentas el término público apela a eso,
a que es de los ciudadanos. Entonces, claro, ese derecho tenemos que ejercer, aunque sí estaban sus casas de campaña y todo, pero podías estar dentro de la plaza pública. O sea, no violentabas, o sea, prácticamente no violentaban tu derecho a tránsito, porque ese también es la cuestión, que es el libre tránsito, y aquí vemos claramente que no se puede pasar. Entonces es un dilema en el que los medios no mencionan al respecto, a excepción de los medios alternativos, y entonces se genera este ámbito de opinión pública o de opinión política, ¿no?, que tiene mucho que ver con lo que podemos decir, bueno, hasta qué punto es justo que el empoderamiento de estos medios concesionados como Televisa o TV Azteca tengan la opinión o prácticamente difundan lo que ellos consideren que es lo correcto, lo legal para los ciudadanos, ¿no?, imponiendo prácticamente una ideología, que una ideología nunca va a ser un argumento, simplemente va a ser postulados ideológicos, ¿no?, hipótesis más, no propiamente, o sea, datos concretos o de corte empírico o rígidos. Entonces ese también es un gran problema. Algo que mencionaba Slaime, y ahí un poco sí difiere un poco, es cuando él habla de esta dialéctica amigo-enemigo. O sea, parecería ser que en ciertos análisis políticos, como lo dirá más propiamente Carl Schmitt, sobre la problemática amigo-enemigo, es de que aquel que es nuestro enemigo, pues el que está en contra de él, pues se vuelve mi amigo, ¿no? Pues pareciera ser que siempre aplica, pero hoy la actual reality política nos demuestra todo lo contrario, ¿no? Que efectivamente no siempre se dan los casos. Hay veces que se pactan partes independientemente de sus posturas. Muestra de ello es ahorita el Pacto por México, que no beneficia a los partidos políticos, pero no a los ciudadanos. Entonces habría que analizar hasta qué punto verdaderamente esta dialéctica amigo-enemigo son funcionales, ¿no? Otra de las cuestiones que mencionaba Slaime era sobre la persecución en tiempos en tiempos políticos, en tiempos de lucha social, ¿no? O sea, no es en balde esta cuestión de ocultarse o generar discursos encriptados por medio ya sea de textos o por medio de discursos. Eso ya lo venía diciendo Leo Strauss en su libro que se llama La persecución y el arte del escribir. Él lo que manifiesta es que a partir de la escritura, ya sea la literatura, el cine, o hoy podríamos decir el cine, la música, es una manifestación política que tiene una repercusión ya sea cultural, pero que también tiene una interpretación de corte político. Se muestra, y a mí me gustaría poner de ejemplo, es precisamente lo que están haciendo actualmente el colectivo Artistas Aliados o el colectivo Los Ingrávidos, ¿no? Sobre todo el colectivo Los Ingrávidos me agrada, que es una propuesta audiovisual también que hace cortometrajes, y lo que está haciendo es una deconstrucción del discurso televisivo. Dice, porque lo que están haciendo es imponerte una imagen, un discurso que lo que hace es como que hacer que exista una idea de la mexicanidad y de patriotismo al cual tú tienes que tender, y por eso tienes que apoyar X o Y reformas estructurales, cuando la verdad no es cierta, no es totalmente la contraria. Entonces ese discurso contrapolítico donde desfracturan totalmente estos comerciales o estos spots es realmente asombroso, porque la imagen llega directamente y se impregna de manera cognitiva en la persona y rompe con estos postulados que cuando uno ve la televisión parece que ya están sentados, ¿no? O otro ejemplo, que ahorita lo que está haciendo Uno TV, a mí me gusta mucho lo que está haciendo precisamente un proyecto que se llama Universus, donde está tratando de que los jóvenes disenten entre ellos, ¿no? Que se genere la cultura del debate, algo que no existía. Y es más, otras propuestas que salen. Igual, los medios, yo creo que estos medios alternativos son la respuesta del empoderamiento del poder político, de Revolución 3.0, que es un medio también alternativo que surgen a partir también de estos movimientos sociales, revista Hashtag. Entonces uno se da cuenta y dice, es el momento de que el ciudadano se empodere y tome riendas en el asunto y decir, ¿por qué lo que creemos que es justo verdaderamente no es injusto? En este caso las manifestaciones la pregunta es, ¿son justas? Claro que son justas y legítimas, porque estamos apelando a nuestro derecho de protesta, y reitero, ¿no? El día de mañana tal vez la persona que no esté afectada va a tener que salir a las calles, porque cuando se anula el Estado de Derecho, la otra vía posible es precisamente la acción política, o lo que se llama acciones directas. Oye, Héctor, ¿cómo logró Yo Soy 132 posicionarse socialmente? ¿Cuál fue el secreto? Ay, esa es una pregunta que creo que va a dejar, ¿no? mucha tarea a la parte social, ¿no? Desde antropólogos, porque, sí. Yo creo que en parte los mismos medios nos inflaron, pero también nos
fueron los que nos atacaron y nos destrozaron, ¿no? Recuerdo que una de las primeras apariciones fue precisamente fue con la compañía que estaba en contra, que también es parte del pueblo televisivo, que es TV Azteca, si yo recuerdo, con Shalala, con Sabina Berna, nos abrieron el espacio, y era como, a ver, ¿cuáles son sus postulados? Y nosotros damos así como que, pues estas son las tracidas, pero entre esa incógnita, yo creo que más bien lo que ellos buscaban, los medios, era como, a ver quién está atrás de estos chavos, ¿no? A ver quién es el que los maneja, pero como no veían o no encontraban precisamente ese hilo negro que tanto buscaban, que existen en los vicios partidistas hoy en día, pues dijeron, pues más nos iban elevando, ¿no? Ellos mismos iban haciendo este constructo. Yo creo que el gran problema fue cuando este grupo o aglomerado de jóvenes que ya se empezó a expandir a nivel nacional, se estaba volviendo una autoridad moral que podía cuestionar y criticar los sistemas de partidos y hasta los mismos medios de comunicación. Fue cuando dijeron, esto es un peligro, esto sí es necesario desinflarlo, ¿no? Y entonces empieza todo el ataque en contra del movimiento, ¿no? O sea, ellos mismos no se elevaron, pero ellos mismos nos desinflaron, o sea, con las mismas herramientas y los mismos mecanismos que actualmente están aplicando hoy con los profesores, ¿no? Con la llamada CENTE o con estos que están apelando por una reforma educativa que no beneficia tampoco a ninguna de las partes hoy que existen en el país, por lo menos a las partes pobres. Pásale, Tere, pásale. No. Pásale, Tere. A ver, te voy a pedir un favorcito. ¿Puedes darle asiento a Tere para que ahorita pueda hacer una presentación de ella rápidamente? Sí. Quiero mencionar, porque acaba de llegar María Teresa Acevedo Almanza, ella es madrina de este programa, que ya está por cumplir 4 años el próximo 12 de octubre. Bienvenida, Tere. Haz un poquito tu silla para acá, ¿sí? Cuidado con tus manos. Sí. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es Laima Bonilla Núñez, filósofo. Ella es Esmeralda Sánchez Marcial. Ella es maestra en estudios latinoamericanos. Y Tere Acevedo es líder de comerciantes en vía pública. Además de vecinos, pero eres una líder que ya tiene muchos años en esto, una defensora de los derechos humanos. Y precisamente el día de hoy estuvimos presentes en la 7ª reunión regional de organizaciones de la sociedad civil convocada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, allá en el World Trade Center de Naucalpan, ahí por las torres de satélite. Y estuvo presente el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia Villanueva. Y resultó muy interesante porque hubo temas tan fuertes como hablar del Holocausto. Ese fue uno de los temas del día de hoy. Es historia, como lo estamos platicando ahorita con el Yo Soy 132. Sin embargo, aun cuando el tema, es un tema ya pasado, ya es historia. Sin embargo, siempre hay algo que nos deja por aprender. Hoy escuchamos al maestro Enrique Smelnik, que él es además de origen judío, hablando de este tema. Un tema que abrió conciencias. Y en este caso se hablaron de temas muy en particular y se mencionaron a los indígenas purépechas, que son originarios de Capacuaro, municipio de Uruapan, Michoacán. Y bueno, Tere, pues tú eres una líder que inclusive tienes una amplitud de comerciantes, entre ellos los indígenas purépechas michoacanos. Y me da mucho gusto que tú siempre estés muy participativa en estos grandes temas, Tere, derechos humanos. Que yo creo que va a ser un tema que también, ahorita no lo hemos tocado específicamente, la parte de derechos humanos en todo este contexto de la protesta social. Sí. Estamos hablando de derechos, Tere, del derecho precisamente de protestar. Es un derecho legítimo, como lo hacen todo mundo, y se manifiestan en el Zócalo y hacen huelgas de hambre, y en fin, hay muchas maneras. Pero aquí lo interesante es lo que tú como líder haces, Tere. Tú eres una líder que está cercana a tus agremiados. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. De repente, allá en Iztapalapa, las autoridades dicen, pues no cumples con el reglamento y te voy a levantar este tanque de gas. Bueno, algo que es tan sencillo como decir, bueno, pues vas a pagar una multa. No, es todo un proceso administrativo, hay que saber con quién, dónde,
¿dónde está el tanque de gas? Hay que recogerlo, bueno, pagar una multa, recogerlo. Y Tere, tú estás ahí en la acción. Tú no dejas sola a la gente. No, nunca. Nunca la dejas sola. Y esa es una parte del liderazgo de Tere que a mí me llama mucho la atención. Porque el líder, ay, chispas, es una palabra que se dice fácilmente, pero en la práctica no es tan sencillo. El comprender, el atender, el estar cerca. Tú lo has dicho, a ti te gusta estar cerca de tu gente, cerca de la gente, Tere. ¿Cuántos años tienes ya de líder, Tere? Más de 30 años. Más de 30 años. De 30 años. Sí. Uno de los pequeños cosas que me gustan hacer, me gusta estar cerca de la gente. Incluso cuando estamos en un meeting o en un evento y me dan un lugar en el presidio, yo prefiero estar con los míos, abajo, con la gente, convivir con ella, sentirla, verla. No me gusta estar arriba. Siempre me gusta estar ahí Es con cierto. ellos. Sí. No sé por qué, pero siento como que estando allá ya no soy tan parte de ellos. Sí. Yo quiero estar viviendo lo mismo que ellos están viviendo en ese momento, ahí junto con ellos. O lo que estamos viviendo todos. Es cierto, y es cierto. El miércoles 25 de la semana pasada fue el primer informe de actividades del diputado Roberto López Suárez, diputado federal. Y el evento fue en el Teatro de la Ciudad, un lugar extraordinario. Y fíjate, fue un evento muy dignificador, muy dignificante, porque a cada persona que fue, se le dio un boleto con asiento numerado. Eso hace una gran diferencia. Vamos, se le recibe a la persona dignamente. Te toca en tal lado, pero aquí está tu boleto y está numerado. Y bueno, nos tocó estar abajo y Tere decía, yo no me siento a gusto aquí, quiero estar ahí arriba con mi equipo, con mi gente, porque hubo una parte que estuvo en el primer piso y otro en la galería. Y Tere se sentía incómoda. Y a nosotros nos mandan a luneta. Es como que diferenciar, y a mí no me gusta que diferencie. O estamos en un lado o todos juntos, ¿no? Sí. Como que se siente más emoción, más ánimo, más ganas de trabajar. El platicar, el convivir con las personas es sano y es muy bueno. Te tomas una fotografía con el doctor Raúl Plasencia Villanueva, por ahí te vi que... Sí, también usted. También. Fíjate que el doctor Raúl Plasencia Villanueva, a propósito de este sentir, de estar cerca de las personas, cuando terminó el evento, se dio el tiempo suficiente de atender a todas las personas que se le acercaron, a todas. Hasta que salió y yo creo que ya iba rumbo al elevador, hasta ese momento, que ya, yo creo que no había alguien más que haya quedado pendiente, lo hizo el doctor Raúl Plasencia. Admirable. Que alguien se dé el tiempo de poder saludar a todo el mundo, de que doctor me tome una foto con usted, tómesela. O de un autógrafo aquí, dieron un paquete de información muy interesante sobre los derechos humanos, con diferentes temas. Por supuesto, los niños, las mujeres. Niños y niñas. Niños y niñas, sí. Los derechos humanos y las diferencias entre hombres y mujeres. Y procuración de justicia, la violación a las leyes. Estuvo bueno, tan buenos los y mañana es temas. el segundo día, porque es 3 y 4. Mañana nada más se dan 2 temas. Sí. Y ya se cierra el... Y ahorita nos salimos antes. Porque dijimos más tarde va a estar el tráfico bien pesado. Sí, es cierto. Sí. Y es que como de un extremo a otro extremo siempre, y desde tempranito. Es que imagínate ir desde Iztapalapa a Satélite, se dice fácil, pero en la mañana con el tráfico de esta ciudad, un poquito complicado, pero cumpliste muy bien con tu presencia. Iztapalapa, pero colindando con Nezahualcóyotl y con los Reyes, nada más imagínate. Sí. Tú tienes un reconocimiento, un registro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como Asociación México Nos Une AC. Sí. Y lógicamente eso es una demostración de que cumpliste una serie de requisitos para que te pudiera reconocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y firmamos un convenio hoy
voluntades para la participación de las organizaciones. A ver, permítame. Sí, Tere. Es el gafete de participación. Para el 7º encuentro regional de organizaciones de la sociedad civil. Y muy buena relación, ¿verdad? Muy buena, sí, con todos los organizaciones allí. Con todas las organizaciones allí. Son bastantes, éramos como 1000 organizaciones. Sí. Un grupo muy representativo de la fuerza social. De varios estados de la República. 8 estados estuvieron presentes el día de hoy. El estado anfitrión fue el Estado de México. Y también participó el Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Michoacán y Guerrero. Y lógicamente cada estado tiene sus particularidades en derechos humanos. Este tema de protesta social tiene muchas vertientes. Tere es una líder acostumbrada que si hace una protesta, pues hay un medio escrito primero. No es únicamente la voz, la manifestación, la marcha, la presencia de grupo. Una parte muy importante es qué antecedente escrito se deja ante la autoridad. Parte de una base de diálogo, de planteamientos. Y como lo hicieron Yo Soy 132, por eso me llamó mucho la atención de que hubieran hecho un documento entre jóvenes de diferentes corrientes, y lo hicieron, y lo presentaron a los medios. Eso habla de una estructura de una organización importante. Y eso que no sabían muchas cosas, pero lo hicieron. ¿Cuál es actualmente la posición del 132? Se te escucha la voz, sí, se escucha la voz, sí. A ver si cabemos un cachito. Vamos a ver, ahorita vamos a ver si logramos. Sí. Actualmente el 132, bueno, se separó y no es que se separó, se generaron distintas asambleas, tanto locales como estatales, ¿no? Desde las estatales van desde Querétaro, Morelia, Michoacán, y las locales son como Ecatepec, de la cual en un momento yo formé parte. Sí. Las escuelas, algunas que otras universidades, ya muy pocas. Yo creo que a nivel del Distrito Federal las células que hoy existen ya son casi poco operables, o más bien están constituidas por muy pocos propiamente miembros activos, ¿no? Yo creo que uno de los pocos miembros activos también ahorita están colaborando en medios alternativos y tienen un programa que se llama Todos Somos 132, sí, con Rompeviento TV. Ahí colaboran todavía algunos miembros activos, más de 131 de la Ibero, pero creo que la labor que hoy se presenta es en los estados. Creo que se activó algo que no existía desde hace mucho tiempo, que jóvenes de distintos estados si agarraran esta bandera del 132, la hicieran propia y se identificaran y empezaran a generar nuevos postulados políticos, claro, nuevos modelos de proponer nuevas propuestas políticas. Claro. Pero además en los medios alternativos como es Facebook y Twitter, por supuesto que está vivo. Sí, claro, hacen acto de presencia. Sí, es cierto. Desde el punto de vista de esos estudios que te toca a ti hacer en Latinoamérica, ¿qué papel está teniendo México con toda esta participación de jóvenes, de maestros? Sí. ¿Se puede o no estar de acuerdo? Tú lo has dicho aquí. La parte de la filosofía permite eso. O sea, a ver, estamos aquí, personas que tenemos puntos diferentes de vista, pero estamos dialogando, tratando de cada uno plantear una posición, una idea, un proyecto, una tesis, una teoría, todo esto de lo que tú nos has dicho y nos enseñas aquí como filósofo. ¿Cuál es tu estudio de todo esto? Pues lo que yo he estado analizando últimamente, un poco retomando aspectos que han comentado, es una cuestión integradora. Por ejemplo, en varias ocasiones, tanto Slayman como nuestro compañero acaban de mencionar, pues de alguna manera, procesos. Y desde la historia se tienen que ver así, como procesos de larga, mediana o corta duración. Sí. La construcción del siglo XX ha sido muy importante porque venimos de una guerra civil, como bien Slayman
lo dijo, ¿no? Se trata de crear una estructura de Estado lo suficientemente fuerte como para crear entre todo este proyecto democracia. El darle participación civil al Poder Ejecutivo es como el primer elemento importante que empieza a distinguir a México de América Latina, ¿no? Las dictaduras militares siguen presentes en América Latina, sí, y en México hay una construcción democrática. Aquí la situación que debemos de analizar en ese proceso de larga duración es que las instituciones empiezan a fortalecerse, el Estado empieza a crear legitimidad con procesos democráticos. Lamentablemente, bueno, ese es mi punto de vista, pues creando una partidocracia, ¿no? Tantos años o más de 70 años de PRI en el poder, pues lo que nos está creando es una estructura fuerte, que funciona, claro que sí, pero que justamente el Estado ha creado sus medios, su estructura, su poder ideológico, superestructura, a partir de esquemas muy claros de la construcción de políticas económicas, políticas financieras, hacendarias. Yo creo que todo esto funciona educativas, ¿no? Sí. Siempre y cuando el Estado preservara su status quo. Pero dentro de este planteamiento de que la historia está en construcción, pues se tiene que ver justamente este proyecto de hegemonía, pero también de crisis, ¿no? El siglo XX nos dio ciertos cambios de paradigma. Ya el siglo XXI tenía que, por consecuencia, que tener nuevos retos, que ya la cuestión, pues, partidista, bipartidista, a veces parecía partido de fútbol, ¿no? Centro derecha, centro centro, dices, no, aquí es donde la sociedad, en los 90s, empieza a tener, como lo acaba de comentar Tere, una alternancia a las decisiones que el Estado estaba creando como desventaja, ¿no? Porque finalmente la desigualdad es evidente. Tantos proyectos, sexenios con malas políticas económicas iban a generar, hacer más grande la brecha entre los que tienen pues el control de los medios de producción, aunque suena muy marxista todavía, pero sí, efectivamente la desigualdad es una evidencia. Y el concentrar el poder o pensar que en algún momento la sociedad no tiene voz, fue una construcción muy, muy importante de los últimos 10 años de este siglo XX, ¿no? Ahora nosotros ya llevamos 13 años en la construcción de esta nueva historia, de esta historia social, sí, y lo que yo veo es justamente una construcción de diálogo, ¿no? Diálogos entre diferentes colectivos, grupos sociales que están construyendo o están en pos de crear una democratización. Entonces, bajo esta estructura, yo muy recientemente releí el libro de la República de Platón, ¿no? Y una de las frases que me gustaron mucho fue la idea de la justicia no la tiene el poder, ¿no? En esta idea de buscar el hombre justo, el hombre bueno, hay consensos finalmente, el que nosotros desde el aula, yo tengo que pues liderar esa postura porque soy docente, porque sí, educo a uno de las estructuras cambiantes, ¿no? De México, que es la educación media superior. ¿En dónde estás como docente? En la Escuela Cristóbal Colón. En la Villa. Con mis Parrodi. Estás ahí con Lulú, con mis Parrodi. Marilu, saludos. Mira. Lo que son los caminos, lo que son los caminos, sí, no. Marilu es una persona muy apreciada, conozco la familia de ella. Raúl Alfonso, su esposo, en paz descanse, fue mi amigo por muchos años, así, muchos años. Me da mucho gusto, Fíjate, cómo los jóvenes, desde esta perspectiva que tú nos has planteado, Esmeralda, del avance en la democracia, vamos, el hecho de que haya la posibilidad de que se puedan expresar, ser escuchados, ser difundidos, con todos los peros que pueda tener, pero están proponiendo. Y por lo visto, este punto de vista desde acá, decir, a ver, desde esta perspectiva latinoamericana, México está avanzando en la democracia. Sí, yo creo que es muy importante, por ejemplo, hace un ratito que escuchaba
compañero, a Héctor, es un poco como esta idea de que la protesta social se está construyendo, pero justamente el punto de partida que a mí me parece muy importante es que el Estado deja de ser solamente el que vigila y castiga, ¿no? La creación de estas instituciones de derechos humanos o artículo 19, que ayer seguí muy de cerca la crónica, es muy importante ver cómo en tiempo real en un movimiento se hace evidente los abusos de poder, ¿no? A mí me cuestiona mucho esta situación donde si está focalizado el llamado grupo pseudoanarquista o anarquistas, no puedan distinguir la fuerza pública entre un periodista, entre una piedra y una cámara. Es bastante absurdo. Ni un diputado local, ¿eh? No. Porque el doctor Rodolfo... complicado, ¿no? Ondarza Rovira. lo detuvieron, ¿eh? Así. Sí. Yo creo que después se identificó y es posible que los policías se hayan disculpado. Pero por lo pronto, ahí lo tuvieron detenido como una hora en uno de los vehículos de la policía. Es cierto. Yo les puedo hacer una pregunta. Sí. Yo soy de la sociedad civil y yo soy de una generación que viene casi cuando no cuando termina la revolución, pero sí un poquito después. Pero mis padres o mis abuelos sí la vivieron. Sí. Entonces nosotros tenemos otro sentido de las cosas y de la vida. ¿Ustedes cómo le han hecho para que sus papás o su familia, no las autoridades, les permitan o no se metan en la realización de todas las cosas que ustedes vienen desarrollando? A ver, joven activista. No se molestan, no se enojan. Ahora sí que algo que mencionaba la profesora era precisamente el cambio o el proceso transgeneracional que se manifiesta, ¿no? Anteriormente existían, por así decirlo, mayores dogmas precisamente impuestos ya sea por una cultura religiosa, que era lo que empoderaba en esos momentos, y ciertas normas éticas que eran las que mantenían cierta X o Y disciplina. Actualmente precisamente las manifestaciones culturales han ido cambiando esta concepción de las personas. El hecho de que hoy una persona pueda acceder a internet, tanto mayor como joven, permite que esta divergencia cultural se pueda adherir a estas personas que parecía ser que en un momento tenían ya concebido una idea o ciertos postulados. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hoy hay padres, familias que ya aceptan sin ningún problema la cuestión del homosexualismo o el lesbianismo dentro de su familia. Hoy es fácil que un alumno le pueda decir madre, o sea, hay injusticia en la tele, lo estás viendo, esa programación que te están inyectando es basura. El más claro ejemplo, el caso de Laura Bozzo, ¿no? Que le dice a Carmen Aristegui que lo que ella hace es un show, es un espectáculo y no reportaje, ¿no? Y que lo que ella hace es cosa seria y usa elementos de... Entonces es casi... prácticamente es una mofa de las personas y ya la gente ya no está tan cegada o podemos decir, ya tiene más elementos que le permiten ser un poco más críticos. Entonces, en el caso de mi familia, cuando digo, voy a ir a manifestarme, voy a ir a tomar voy a ejercer tal acción política, me invitan, dicen sí, porque es necesario que como dice el este colectivo de artículo 19, hay que romper el miedo precisamente, porque el miedo lo que hace es paraliza al sujeto, imposibilita que se manifiesta esa acción política. Entonces, ¿cuál es el primer juicio? Es el miedo, es romperlo, es precisamente hablar, callar y salir a exigir que se nos respete nuestros derechos, porque como bien menciona la profesora, vivimos bajo un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho lo que tiene que garantizar es precisamente que se apliquen esas leyes tanto a las partes minoritarias como a las partes mayoritarias. O sea, ese es el punto medio de lo justo, o de lo que podemos llamar correcto. Yo contestaría, para no repetir, estoy de acuerdo en todo lo que acaba de decir Héctor. Esta cuestión de la toma de conciencia generacional, social, que se va dando por varios factores, pero no repetiré. En mi caso, por poner algunos ejemplos, yo sí me encontré con mucha reticencia inicial de mi familia, corta, en el caso específico mi madre, por ejemplo, para que estudiara filosofía,
¿no? O yo también soy escritor, escribo cuento, novela, poesía, y también ha habido problemas en el sentido de estoy frente a la computadora escribiendo y de pronto es el típico de ponte a trabajar, ¿no? Como si no estuviera trabajando. Tiende tu cama, ponte a hacer algo de que hacer, eso es importante. El que escribas es abstracto, es algo muy raro. Sí. Y me encuentro con muchos de mis alumnos en el Cristóbal Colón con esta problemática de siempre la recurrencia, la potestad, el falo, el empoderamiento del padre. Si estudias tal cosa, no cuentes conmigo, casi te voy a hacer heredar. Y se empieza a generar, y eso que es micro, social, se manifiesta en la macro sociedad. Se empieza una cultura del miedo, ¿no? Tú tienes que estudiar lo que yo te digo, aunque no estés convencido, porque yo te lo voy a imponer por medios, digamos, tiránicos, por medio del miedo, por medio de lo económico, de la preeminencia económica, no por convicción, no por crítica, no por pensamiento. Entonces, yo creo que yo lo resolví y siempre se los recomiendo a mis alumnos a partir de un concepto que aprendí por primera vez con la maestra y que después se ve mucho en la filosofía, que es el de autarquía. El empoderamiento de uno mismo, la capacidad de gobernarse a sí mismo independientemente a veces del contexto social. No que el contexto social no nos influya, no que no sea importante, pero a veces salirse justo de esa vorágine y ser capaz de tomar sus propias decisiones cada quien. Agarrar los dos que tenemos, pantalones, agarrarnos los pantalones, fajarnos bien, y si mi papá me dice yo no te voy a apoyar, lástima, yo voy a estudiar lo que quiero. Y incluso si, ahí viene otra vez, ¿no?, esta parte de la rebelión, si me tengo que rebelar, si para estudiar lo que quiero tú no me vas a dar dinero, pues ni modo, estudio y trabajo, y me quiebro el físico, me quiebro los sesos, pero mi determinación se genera a partir de la libertad, y creo que lo primero que debemos hacer siempre es ser fieles a nuestra libertad. Sin entrar en más detalles de si somos realmente libres o no, más filosófico el asunto, pero si no empezamos por serle fieles a nuestras propias determinaciones generadas a partir de una libertad de pensamiento, todo lo demás que se pueda decir es en balde, ¿no? No hay, el Estado va a ser finalmente un Estado tiránico, vamos a vivir en una cultura de miedo, en una cultura impuesta, no sé, no puedo reclamar, ¿no? Eso es muy importante. Si no hago, inclusive la renuncia de la decisión de la libertad es libertad ya. Si dejo de hacer, entonces lo que no se vale después es reclamar. Y eso se aplica en toda la vida. Tengo el caso de un amigo que terminó con su novia y ahorita andan en planes de regresar. Lo único que le dije fue piénsalo bien, porque después si te repite la misma dosis, lo que no se vale es chillar, porque ya sabías. Claro. Entonces ahí es donde entra tu libertad. Hacerse tontos, pues es algo va a pasar, un milagro, y llegar el Espíritu Santo, pero entonces no estamos tomando las riendas y no podemos. Gente, Slaime, Tere es mucho más joven que yo. Sí, eres más joven que yo. Pero mire, contador, hay algo todavía en el aire aquí. Bueno, conmigo. Es que sí me inquieta mucho. Nosotros fuimos jóvenes y en nuestros tiempos también nos rebelamos. Nosotros somos de los años 60, cuando se vino el rock and roll y los todo Beatles. Eso. Y también nos rebelamos a nuestros padres, ¿no? Nos salimos de se puede decir que del yugo en el que estábamos. Sí nos teníamos amarrados que ahora los chavos. Yo soy abuela, soy madre, soy abuela. Mis nietos son como de sus edades, están estudiando. Unos están en la universidad y otros están en el Politécnico. Pero una de las cosas que yo les critico, sí les alabo mucho, pero una de las cosas que les critico es que la violencia genera violencia. Que hay muchas cosas que se pueden hacer sin ser muy violentos, porque les vaya a pasar algo.
como pasó en el 68. Justo hacia allí iba yo, ahorita que estamos hablando de la protesta Como social. pasó en el 68. No queremos que haya personas muertas, ni a mis nietos. Yo les recomiendo mucho, cuídense nada más. Eso quieren hacer, está bien, pero cuídense. Y sí nos quedamos con el Jesús en la boca. Justo hacia allá iba el tema, porque la temática de hoy, que es la protesta social entre justicia y vandalismo, es ese quiebre, ese lazo, ¿no? que puede unir que tu rebelión, o que tu protesta social, que tu rebelión social está encaminada hacia la violencia. Y como lo platicaba con una persona, si estamos pensando que a partir de la violencia vamos a generar un estado de paz, eso es imposible. La gente que vivió violencia alguna vez, que generó violencia, termina por enfermarse incluso a nivel de psique. O sea, si creemos que en este postulado incluso muy del marxismo, tomando las armas, el proletariado va a llegar, va a derrocar a los malos burgueses y va a tomar los medios de producción y se va a exaltar la paz, va a surgir un reino utópico de paz, es una falacia de inicio, porque es solamente, o sea, si tú generas violencia en el momento en que, ok, ya, matamos a todos esos malos burgueses, o los exiliamos, o no sé, algo pasó, ¿no? Ahí vamos con las armas. En el momento en que llegas al gobierno, en ese proceso, es como los soldados que se van a la guerra, ¿no? Van a la guerra, regresan, e incluso hace poco salió una serie de fotografías del soldado antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Y el rostro cambia. Acá adentro te dañas completamente. Sí. Y ya cuando llegas y tu discurso que traías de la paz, obviamente empieza desde una paranoia, que le ha pasado a muchos gobernantes, que en un primer momento fueron muy democráticos y llegan y empiezan, es que este me quiere matar, es que por aquí, es que por acá, y en todos lados empiezan a haber violencia, guerra, no pueden dormir bien, ¿no? Muchas cosas, empiezan a matar, no, es que yo soy el encargado, yo soy el mesías de la democracia, esa era mi idea, y ese me quiere matar, entonces yo me le tengo que adelantar, porque si no me van a derrocar a mí, van a derrocar toda una idea, una serie de contextos individuales que terminan por falsear la idea primera, ¿no? La idea utópica, pura, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, por ejemplo, estamos de acuerdo, hay una partidocracia, nuestro presidente a nivel intelectual es muy deficiente, ¿no? Se ajusta el discurso de Héctor de los discursos de poder, ¿no? Que también lo trató mucho Foucault, como los Strauss y otros. Es decir, y se ve muy, muy básico, para no politizar todo en la belleza. Hollywood nos implanta un estereotipo de belleza y Televisa hace lo mismo. ¿Cuál es la mujer bonita? La buenona, exuberante, tipo Ninel Conde, Galilea Montijo, de tales características, etc. ¿No? Rubia, de ojo azul, delgadita, bonita. No, esa es la mujer bonita. Las demás, y la sociedad se lo empieza a creer. Y te mandan publicidad por todos lados. Y las chicas de otras complexiones, ¿no? De otro color de piel, de otra estatura, de lo que tú quieras, van y quieren comprar eso que ven ahí. Van y quieren sacar los productos que salen en la noche para que adelgaces, según esto, en 10 minutos tú ya eres la modelo que el mundo esperaba, ¿no? Claro que hay una cultura hegemónica, imperialista en ese sentido, hay discursos de poder que finalmente... finalmente todo es un discurso de poder. Esto lo veíamos mucho con un profesor en cine retomando la teoría de Foucault. Inclusive cuando tu mamá llega retomando ese tema también y dice, tiende tu cama, y tú le dices, no quiero tender mi cama, estoy haciendo otra cosa, hay un impacto de poder. O sea, están tratando de mostrar quién domina, ¿no? Como en una relación, si quieres, muy sádica, decía Sartre o Jean-Paul Sartre, los dos, que en toda relación hay un sádico y hay un masoquista, en toda relación social. Entonces, siempre en todo lo que se hace es tratar de demostrar que yo me le puedo imponer al otro, o que mi discurso vale más, por argumentos, por dinero, por miedo, por distintas razones, ¿no? Pero siempre se trata de sobresalir en el discurso de poder, y todo es discurso de poder desde esta perspectiva, todo es político, decía Foucault. No, o sea, vamos justo las protestas sociales, las reivindicaciones, lo que van haciendo es mostrarnos que incluso aspectos de la vida que creemos individuales terminan siendo políticos y terminan impactando en la política.
Entonces, sí estamos de acuerdo en todo ello. La pregunta que yo lanzo a los aquí presentes es, ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son los alcances de la protesta social? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué pasa cuando la protesta social se desvirtúa en sus inicios o en su proceder, en sus diversas etapas? ¿Cuáles son los alcances? Si simplemente se trata de una toma de conciencia crítica o si se pretende que realmente con llegar al Zócalo, plantarse en el Zócalo, va a haber un cambio real en el gobierno, ¿no? Y como decía hay un amigo un poco parodiando, decía, pues mira, a Peña Nieto le vale gorro, Peña Nieto viaja en avión. O sea, si él le hicieran Reforma Insurgentes, a todo dar. Y Azcárraga y Salinas y todos, y Slim y ellos también les valen gorro, ¿no? O sea, por ir a pintar un grafiti. Entonces, esa es una pregunta, ¿hasta qué punto? Yo voy a dar un caso. De la desvirtuación, el fin de semana pasado, justo en AFS, que ya hemos platicado, conocí a 2 profesores de Oaxaca en un congreso nacional. Y ellos me dijeron que se les había pagado por venirse a manifestarse, que se les obligó. Bueno, obligó entre comillas, ¿no? Nunca te pueden obligar finalmente, pero el sindicato los presionó. O sea, ellos no lo hicieron por convicción, sino que el sindicato les dijo, o te vas a manifestar al DF, o te pongo una sanción como sindicato. Ahí hay una desvirtuación ya del movimiento social. Entonces, a veces no es tan puro como se quiere lanzar en su teleología, en sus finalidades, ¿no? 1, 2. Cuando estuve en Corea, no he podido verificar este dato. Se hablaba del derecho a la protesta, existe, y nadie lo niega. Pero también, si vamos a hablar dentro de la teoría de los derechos, de las garantías, hay otros derechos, como el derecho de libre tránsito. Claro, llega un grupo con un discurso y dice, no, el derecho a la protesta es más importante que el derecho a libre tránsito. Y llega otro y dice, no, el derecho al libre tránsito es más importante. Me acuerdo mucho de un caso, y claro, siempre se puede decir, no, es que eran acarreados, eran comprados, de 2 trabajadores que fueron, cuando pasó la marcha por reforma de los maestros, con pancartas diciéndoles, oye, yo trabajo, yo puedo perder el empleo, y tú no vas a dar para mantener a mis hijos, porque tú me retrasas 3 horas para llegar a mi trabajo, y así no puedo. Nada más se pararon con sus pancartas y pues aquí empezaremos, ¿no? Maestros, acarreados, pseudoanarquistas, se acercaron y les destrozaron sus pancartas. Entonces su protesta sí se debe escuchar, pero la del que está en contra no. Entonces empiezan ideas a jugar aquí, ¿no? Es discursos de poder. Cuando yo estuve en Corea, no he podido verificar este dato, pero recuerdo, me tocó, como anécdota, iba caminando por el centro y de pronto salió una avenida principal y ¡zas! Estaba la manifestación en contra de la llegada de George Bush en aquel tiempo a Seúl. Mucha gente con antorchas y todo lo normal de una protesta, ¿no? Y yo estaba en medio, hasta me empecé a sacar fotos. Y de pronto duró como media hora, no sé, la marcha ya habría llevado otra media hora, 1 hora, no lo sé. Llegó la policía, es más, antes siquiera de eso, la gente se empezó a dispersar. Llegó la policía y a los que no se iban, los subió. Que a mí me dejó pensando, o sea, es una parte como no la estoy proponiendo, pero se puede lanzar como pregunta, si un justo medio en decir, ok, tú tienes derecho a manifestarte, rompe los esquemas. No sé hasta qué punto si la manifestación se institucionaliza, ya no es manifestación, ya no es rebeldía, claro. Pero también decir, tú puedes manifestarte 1 hora, 2 horas, miéntanos la madre a los políticos. Después de eso la gente también tiene derecho a transitar. O sea, tú tienes tanto tiempo, hazlo. Y como que fue muy ordenado, incluso en Corea que estuve, te digo, no tuvieron que llegar y pegarse y mostrar videos de la gente sangrando y miren cómo me tortura la policía. Y la cultura. O policías, ¿no? Que arruinan todos el patrimonio. Sí. O policías igual, ¿no? Siendo víctimas. Fue ordenado. Entonces, aquí estamos viendo otra cultura, o sea, una especie de política comparada, legislación comparada de otra cultura que tiene en su ideología, no en el aspecto que la dijo Héctor, tiene su filosofía cultural, orden, disciplina. Sí tiene mucha relación con la autoridad, las culturas orientales, las figuras de la autoridad, los padres, abuelos y los ancestros son muy reverenciados, como incluso lo fue el México prehispánico.
y algunos resabios todavía en el México de hoy, pero ya Pero menos, menos. sí, menos. Entonces tenemos otra, ¿no? O sea, otra visión del mundo. Entonces esa es la pregunta. ¿Cuáles son los límites de la protesta? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo o sea, y eso me lo decía un amigo mío que es PGR, que es agente federal, me decía, claro, están los grupos de vándalos, y ya decía también el punto de no reconocer si trae una cámara, trae una pluma o trae una piedra, estos pseudoanarquistas que van y empiezan a golpear a los policías, ¿no? Y se habla en muchos casos de represión a estudiantes, y en otros casos, me decía mi amigo, claro, si tú vas y le escupes a un policía, el policía te va a meter la macana, ¿no? Sobre todo si es federal. Todavía los estatales, los del distrito, son medio mensos, pero los federales es algo instintivo incluso. O sea, tú llegas y me escupes, ¿qué pasó? ¿No? Entonces aquí tenemos movimientos convergiendo supuestamente, quizá no en una sola idea, pero que empieza a degenerar. Empieza a degenerar desde lo que te dije de los maestros, los pseudoanarquistas, muchas cosas, ¿no? Luego, en toda esta vorágine de violencia, o sea, también tú vas, sabes que ese día va a haber manifestación, vas como estudiante, quizá con buenas intenciones, pero sabes que va a haber incluso choque, y ahí estás, ¿no? Quizá en tu onda de protestar y que se vea y tomar conciencia, pero también cuando los policías vienen, también en un afán de defensa, llevándose a todos, que yo no estoy diciendo que se legitime, que sea legítimo, que arrasen, pero claro, el policía está en este pensamiento que hacemos al principio. El policía ya ve asesinatos diarios, o los federales que están contra los narcos, o sea, es gente ya que ya no entiende, ya no diferencia. Entonces te ven por ahí, va a arrasar, ¿no? Entonces a veces también quizá aquí se implica la prudencia, la frónesis griega, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo protestar? ¿Hasta qué punto voy a arriesgar la vida? ¿Hasta qué punto puedo decir? ¿Hasta qué punto puedo condenar? O simplemente decir, pues yo me arriesgo el físico, ¿hasta qué punto me puedo quejar? Claro. Déjame hacer un breve paréntesis, porque, gracias, no he leído este mensaje de Yolanda López Gutiérrez de Puebla, ella siempre está muy atenta del programa. Dice, felicidades por el programa, un tema interesante y de actualidad. Además, son personas muy preparadas. Un abrazo desde Puebla. Lo dice una persona que está dedicada a la educación por toda su vida, desde kinder hasta posgrado. Gracias, Yola, porque cuando hay participación, a ver si me ve por ahí Isabel. ¿Tenemos chat? ¿Quieres ver, por favor? Solamente dos de la señora Yolanda. Lo que acaba de ver. Perfecto, muy bien, gracias. Muy bien. Ahora, de todo esto seguramente encontramos cosas buenas y cosas a lo mejor no muy buenas. Podríamos hablar de qué ha sucedido positivamente con toda esta movilización de jóvenes, de maestros, de sindicatos. Vamos, hay muchas manifestaciones. ¿Puedo hacer solo un paréntesis? Adelante, sí, por favor. Nada más termino mi comentario diciendo, yo no dudo, por ejemplo, yo estoy tomando mucho la reforma educativa. La reforma educativa, desde mi punto de vista, desde mi análisis, está mal formulada, porque solo ataca uno de tres sectores, que es el de los profesores. Deja de lado la institución y el sistema educativo, ¿no? Ponía un profesor, un doctor del Colegio de México, decía, es como si tú tienes un chofer mal vestido, igual y no muy bueno, que tiene un camión muy malo y que va en una carretera llena de baches. Okay. Y la reforma educativa, que parece más una reforma laboral, como se ha dicho muchas veces, cierto, sí. Parece ser que solo dice, bueno, que el chofer se ponga corbata, le damos un cursito de manejo, pero el camión sigue siendo del año del atole, y no se pavimenta, no se arregla la carretera. Entonces, de todas formas, no te va a funcionar. Claro. O sea, va a seguir habiendo un mal transporte. Entonces está mal formulada desde muchos puntos de vista, eso también queda claro, y que los profesores reaccionen a partir de eso también queda claro. O sea, hay una legitimidad en su reacción, ¿no? Si uno se siente agredido, al menos lo primero, si no la violencia, antes de la violencia está la protesta,
justamente como ese medio de canalizar este impulso, de decir están mal las cosas. Ahora la pregunta fue ¿hasta dónde? ¿No? Límites, alcances, virtudes, vicios. Esa Claro. es la pregunta. Mira, creo que hay una parte muy importante de todo esto. Por la experiencia que uno ha tenido durante muchos años, yo tengo 66 años, entonces he visto muchas cosas. Manifestarse tiene un impacto momentáneo, temporal, como tú has dicho. Sí. O sea, sí, ya, se manifestaron, vamos, fue motivo de noticia, pero está ahí. Pero si se requiere un cambio, entonces vienen las propuestas. Las propuestas para poderse sentar con alguien, del otro lado, pues seguramente las autoridades, que estén dispuestas a escuchar y revisar las propuestas de los grupos sociales. Sí, adelante. De hecho, bueno, hay varias cosas que menciona Slayman. En unas sí difieron en gran medida. Otras cuestiones son, hay que enseñar, creo que hay que aclarar varios puntos al respecto, ¿no? Algo que mencionaba, que mencionaba acá la compañera, era precisamente la cuestión de la violencia. Hasta cuáles son los alcances de la violencia. Yo creo que habría que distinguir entre la violencia física y lo que es violencia física a agresión física, que es precisamente en lo que yo no estoy de acuerdo. Pero también existe la violencia simbólica, a lo que yo sí apruebo precisamente. Porque es jugar precisamente con un dilema, es jugar con estas contradicciones que se manifiestan tanto en los discursos políticos como en los discursos culturales o artísticos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, el colectivo Los Ingrávidos, que yo le mencionaba hace rato, es una manifestación artística de corte violento. Lo que está destruyendo es precisamente la propaganda que nos está haciendo la televisión. Por eso era de construir un discurso, destruir el discurso y cambiarlo a otro lenguaje, modificar su lenguaje, y para que el perceptor, el que está viendo totalmente, cuando vea aquel comercial, no se vaya con esa idea de que no estamos vendiendo a México. Claro, utilizan ciertos términos, vuelvo a decir, como contratos de utilidad, pero habría que analizar semánticamente, quiero decir, el significado a qué refiere sus contratos de utilidad y en qué marca la diferencia precisamente con un consorcio directo con empresas privadas, ¿no? Otro punto que menciona es es un poco en cuanto a la cuestión de la violencia tanto simbólica como la violencia física, ¿no? Sí. Que es donde ya entran los límites de la tolerancia, de lo que podemos decir tolerancia o justicia social. Otra cuestión que mencionaba era la cuestión de, creo que ahí hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la CENTE y del CENTE, porque una es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otra es la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Los que ahorita se están manifestando es la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. La corriente democrática del sindicato. Fíjate, aquí me lo platicó Alfredo, este profesor, que uno de los dos que estuvieron aquí la semana pasada, dice, mira, y nos enseñó aquí públicamente su credencial, dice, yo pertenezco al CENTE, pero dentro del CENTE se generó una corriente democratizadora para cambiar las cosas, y por eso surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí, he dicho, porque una es era la del Bester Gordillo y otra es la actual. Exacto. La que está ahorita manifestándose son dos. Entonces, la coordinadora, precisamente, la cuestión es con la forma en que afecta esto a nivel institucional, sobre todo. De hecho, ya lo ha querido asimilar, no directamente, pero Chaufet ya más o menos están dando a entender que era una reforma laboral que iba aunada a una supuesta reforma educativa que prácticamente desbeneficia a los profesores, y que se piensa aplicar desde el 2014, tanto ya a nivel de licenciados en filosofía o licenciados de historia, a mayores niveles, ¿no? A mayores docentes. Por eso, del video que mencionaba del sociólogo del Colmex decía, pues es que tengo miedo, o sea, hay que ponerse a cuestionar, porque entonces, ¿cuál es el papel de la SEP que va a jugar? ¿Para qué existe esta institución si la que ahora nos va a evaluar va a ser un órgano autónomo al que no le podemos precisamente aquejar nuestras dudas? Cuando dices, bueno, entonces ¿dónde queda la labor de la empresa? Pero en fin, ese es un tema muy, muy quisquilloso. Regresando un poco a lo que menciona Slayman respecto a los alcances de la protesta social o los límites de la protesta social, aquí este es el gran problema de lo que se conoce como la regulación de las marchas. Y quede claro que no es lo mismo. Algo que me llamaba mucho la atención es hasta qué punto podemos llamar regular o limitar, o sea, porque parecería ser que es en términos de decir regular también va
maquillado una cuestión de limitar las protestas civiles y precisamente afectar al que se manifiesta. Aquí el impacto, uno diría, bueno, es que no se gana nada, bueno, o hay que generar propuestas, o hay que generar escritos. Precisamente desgraciadamente muchas veces desconocemos el marco jurídico, y el decreto por el que se expide la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal y se derogan diversas disposiciones de la Ley del Transporte del Distrito Federal expedida en el 2006, lo que dice es una serie de artículos por lo menos en el DF, de cómo es que se deben de presentar los manifestantes y de qué manera tienen que operar. Existen documentaciones que manejan ciertos escritos y que dicen, mira, vamos a tomar tal o X o Y lugar, bajo tal o tal condiciones, bajo X o Y posturas. Aquí, y es donde entra el conflicto, porque ¿qué pasa cuando estas garantías que son a nivel legales no se te respetan? Entonces uno diría, la violencia es legítima, este tipo de acciones violentas, no de corte físico, sino de manifestación, de estar plantado en el Zócalo y simbolizar ese acto de rebeldía o en contra de este sistema que te está suprimiendo tus derechos, ¿es legítimo? Uno diría, pues entonces sí, porque hay quien prefiere, por ejemplo, una huelga de hambre. Ajá. Es otra manifestación. Ajá, exactamente. Y no violenta físicamente, pero vamos. Ahora, yo por eso decía, hay que romper el miedo, porque precisamente lo que sucede con los manifestantes es que vete con cuidado, claro, hay que ir con cuidado, pero el problema es que no podemos estar con el miedo, porque también tenemos que tener claro que la labor de una autoridad pública, en este caso de un policía, es distinta a la de un civil, hasta en los militares, y ellos lo saben. O sea, por ejemplo, los militares son consideradas armas blancas, y uno de los requerimientos es que ninguna reunión armada tiene derecho a la deliberación. No se te olvide que a las madres nos duele mucho. Sí, o sea, claro, les duele, pero aquí la pregunta es, no podemos quedarnos callados ante las violencias. La profesora decía algo muy interesante. Hoy la propuesta de artículo 19 de este colectivo es interesante, porque es en tiempo real, están grabando. Lo que pasa es que muchas veces se consigue, por eso decía, los medios juegan un papel muy importante. En este colectivo muestran cómo jóvenes, usted pone el caso del profesor, pero hay otros ejemplos donde como transeúntes que no tienen nada que ver con la manifestación, están parados, llegan las autoridades y los golpean. El cuate se quita el casco y lo golpea de una manera sádica y ofendiéndole, y dices, bueno, ¿qué sucede? O sea, ante esa inercia uno no se puede quedar callado. Entonces dice, es gente que ni siquiera tiene que ver con la manifestación y que está siendo perjudicado, y ni siquiera por estas personas que se están manifestando, sino por las propias autoridades que están violando sus derechos y sus garantías individuales. Entonces dices, ante ese esquema de violencia, el hecho de que estas personas de repente se defiendan y le arranquen el casco es legítimo. Pues sí, aquí el problema también habría que analizarlo en términos a niveles macro y no a niveles micro, porque uno podría decir, bueno, entonces el problema es por parte del agresor, que es la autoridad, y a la cual no se le castiga conforme a la ley, pero también el problema es del sujeto que está pasando por aquel momento. Me parece como una contradicción, un absurdo. Entonces, bajo esos parámetros, el problema es que hay que sintetizarlo y hay que verlo claro. El problema es del Estado. El problema radica en el Estado, porque el Estado debería de garantizar la educación, y esa educación, por eso yo soy de los que pienso que la educación es un bien a largo plazo, y el hecho de que se quiten, ahora sí, que incentivos económicos en la educación desfavorece a la sociedad mexicana, y sobre todo a una sociedad que tiende que estar capacitada para poder desarrollarse más ampliamente. Entonces aquí la cuestión no es de que el joven vaya a buscar la violencia, es que desgraciadamente bajo esos modelos, como decía, claro, yo no niego la idea de que existan infiltrados. Yo lo viví y yo sé que hay gente que se infiltra dentro de los movimientos, sí, y que va. Ahora, tampoco puedo generalizar que toda esa gente que va marchando, o grupos supuestamente anarquistas, que el anarquismo responde también a una ideología, son meramente violentos. Hay también personas o jóvenes que entre su delirio, su poca conciencia de acción social o colectiva, agarran una piedra y la avientan y afectan a terceros. Sí, también sí, no soy, pero creo que es una minoría, hablando honestamente, creo que es una minoría que sí que no concibe esta idea clara. Lo que sí es más claro es que sí hay grupos de choque, hay gente que se infiltra dentro de los movimientos para precisamente desfavorecer estas manifestaciones que exigen derechos legítimos, ¿no? Muy bien. Estamos en la parte ya final, y yo quisiera pedirles, si pudiéramos cada uno de ustedes poder hacer un resumen de todo esto, de lo que se ha estado hablando, y
si hay cosas positivas, decirlas. Sí. O si todo está negativo, No. que no hay solución, pues también No, decirlo. creo que no. A ver, Creo empezamos que es contigo. un momentum, esta palabra me gusta mucho porque te abre posibilidades de integrar de alguna manera este prisma cultural, este prisma social que tenemos, ¿no? Si retomamos el punto de partida que son las reformas sociales, justamente una de las ideas básicas que a mí me ha gustado como retomar para educar, lo que decía Tere, es que en algún momento tú tienes que educar a una generación que entienda lo que es un contrato social. Si esta generación que está tratando de crearse criterios, que está tratando no solamente, yo les he dicho a mis alumnos, ustedes son intelectuales en formación. Si la palabra te pesa mucho, piensa por qué. Pero es cambiar de paradigmas, quitar lo apático de este estigma de que ser joven implican menos aciertos, menos certezas que compromisos. Entonces yo creo que en este momentum el compromiso social es muy importante. El que tú en algún momento puedas decidir, ejerciendo tu voluntad, de pertenecer a un gremio, a un grupo de estudiantes, de hijo de familia, de trabajador, pero con una conciencia. Ahora, una parte fundamental que a mí me gustaría retomar es que la gestión social te da justamente el integrar todos estos proyectos, tanto personales como proyectos nacionales, ¿no? Si tú no te sientes parte de, vas a despotricar con cualquier tipo de manifestación social. Yo no soy muy copartícipe de la tolerancia, pero por un principio, porque yo creo que uno expresa muy claramente el sentido del respeto, de la dignidad humana. Entonces, en algún momento tú llegas a tolerar al otro cuando se rompe ese respeto. Entonces, el contrato social sigue vigente. Es una cuestión donde tú ya estás decidiendo, ¿no? Estos grupos sociales deciden a partir de una voluntad preconcebida, pero pues el problema aquí, como ya lo han estado comentando, pues no es una reforma aislada. Las reformas estructurales están integrando toda la estructura del país. No es como tú dices una reforma educativa, es la política educativa, donde el 25% se va a gastos de burocracia y el 2% de educación. Es verdaderamente pues desleal, ¿no? Es traición a la patria. O sea, no podemos seguir bajo un velo donde las cosas no quedan claras, ¿no? Sabemos que económicamente un país puede activar su economía siempre y cuando tenga una recaudación fiscal. Son cuestiones en el tintero pendientes que pues lamentablemente los sectores políticos negocian y favorecen con esta aberración de este proyecto de reformas a partir de pactos por debajo del agua, ¿no? Yo creo que sí se tiene que reestructurar hasta los discursos políticos, ¿no? Empezar a trabajar hasta la hermenéutica para hacer nuevas protestas. Me parece que también es una parte importante. El arte también retoma la protesta. Hay arte que está en pos de los derechos humanos, de la democracia. Creo que ya es lo que Sleiman comentaba, en Corea es 1 hora para poder expresar tu desacuerdo. Se separa la gente y siguen sus actividades, ¿no? En Japón lo que hacen es trabajar para producir más y crear un impacto en los activos del capitalista, ¿no? Creo que sí nos falta revoluciones un poco más intelectuales, ¿no? Educar es la base y estoy convencida de ello, ¿no? Muy bien. Yo concluyo diciendo, bueno, hay muchos temas. Ahorita Héctor sacó la violencia simbólica. Híjole, es un tema. De hecho, ayer lo estaba tratando con un alumno y creo que también hay que matizar cuándo la violencia simbólica es legítima, cuándo es ofensiva, cuándo es burla, ¿no? Ciertos símbolos, como puede ser. Yo no soy cristiano, no soy católico, pero estas páginas, respeto a los ateos. Hay ateos que me parecen impresionantes desde su pensamiento, su postura, pero estos otros que suben videos o imágenes denigrando la figura de Cristo, como podría ser la de Buda, o podría ser, es como llegar
mi madre es un símbolo, una madre es un símbolo, finalmente. A nivel físico es una mujer como cualquier otra. Pero para mí es un símbolo, porque me dio la vida y entra la parte hermenéutico-simbólica. Si alguien llega y le escupe, va a pasar algo, ¿no? Va a haber una violencia simbólica, además de física, de una agresión física, ambas entonces te voy a ir matizando. Siguiente, lo que dijo Héctor, yo no estoy estoy totalmente a favor. El policía que se quite el casco y le pega al que no tiene nada que ver, al que debe juzgarse es al policía en ese caso, como en el caso de los anarquistas o pseudoanarquistas que le prenden fuego a los policías, habrá que juzgarlos a ellos, y si un policía inició, habrá que juzgarlo a los dos. En el caso de la persona que solo pasaba por ahí, evidentemente hay una inocencia, y yo a lo que iba es también, y no miedo, no debe haber miedo, pero prudencia, en el sentido de, si sabes que va a haber algo, o sabes a lo que vas, o para qué, como dice un amigo, para qué le buscas chichis a las hormigas, sí. ¿No? O sea, sabes a lo que vas, claro. Tampoco eres idiota para saber qué puede pasar, sí. ¿No? Yo la conclusión que saco es que de esto debe haber un cambio de paradigma, como dijo la maestra. Y ese cambio de paradigma yo creo que debemos aprender también a revolucionar las revoluciones. Porque a veces ya están estancadas en ciertos criterios y paradigmas de otros tiempos, de otras historias, de otros paralelos, de otras necesidades. Se hablaba del arte, y aquí lo tengo apuntado, la ciencia, ¿no? A veces creo, una revolución científica, como puede ser la de Einstein, u otras, pueden impactar más, quizá más al mediano o largo plazo, y eso lo dice el propio Adorno, que a veces una manifestación con pancartitas y eso, ¿no? O el movimiento gay, van con sus pancartitas, y claro, la gente poco a poco puede comenzar a verlos, que tienen voz, que tienen voto, que son personas, que son sus hijos, pero también debe haber algún teórico, incluso Foucault lo hizo en su momento, que a partir de una revolución intelectual pueda aportar algo a mediano o largo plazo, un cambio de paradigma total. Yo en ese sentido, las manifestaciones ayudan, por supuesto, pero debemos buscar otros instrumentos. Así es, sí. Yo planteo mucho, esta es una idea, no diré que es mía, pero la he estado manejando, que es la de microrevolución, en lugar de macrorevolución. La manifestación de los maestros, como te dije, a Peña, Slim, Azcárraga, les viene y les vale. El que vayan los del 132 y les cierren Televisa y TV Azteca un día, les viene y les va. Les quitarán algo de dinero quizá, podrá haber cierto impacto, pero creo que es menor, desde mi punto de vista es menor el impacto. ¿Cuál es un impacto mayor? Y es una microrevolución. Si la gente agarra y en su casa apaga Televisa, apaga la tele, deja de ver Laura Bozzo, no. Muchas de las microrevoluciones hoy tenemos medios como las redes sociales, que a partir de ahí se pueden generar. Pero hay otras. Si te están subiendo el precio de la tortilla, o de la carne, o de la gasolina, y toda la gente se uniera y dejara de consumirlo un mes, creo que podría haber finalmente los productores dirían, oye, no nos la van a consumir hasta que le bajen. Incluso es una lógica del mercado, ¿no? Es a veces conocer a tu enemigo, el mercado, el capitalista, el burgués, el imperialista, el político autoritario, lo que sea, y a partir como de una psicología inversa, darle, ¿cómo le dicen? Darle una sopa de su mismo chocolate, no mucho, algo así, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Sabemos que el tema da para mucho. Entonces, yo espero, además Esmeralda, que... ¿Tiene otros 5 minutos? No. Para una conclusión de... ¿Sí? ¿Nos das? Ok. Bueno, a ver, conclusión, sí, por favor. 5 minutos. Pues, así entrada, pues a favor de las marchas, a favor de la manifestación. Tenemos que romper vuelvo a reiterar, tenemos que romper estos dogmas. La pregunta es, porque la cuestión es, ¿cuántos muertos necesitamos tener enfrente? 1, 2, 3, 20, 100... miles, para darnos cuenta que efectivamente hay violencia en nuestro país? ¿Cuánta gente pobre necesitamos tener delante de nosotros para darnos cuenta que hay pobreza en México y decir efectivamente es el momento de levantarnos y generar protesta? ¿Por qué no prevenirlo antes? Ese es el síntoma, que quitémonos este velo de la ignorancia que precisamente nos han impuesto los grandes corporativos televisivos, sobre todo
Televisa y en parte de la Azteca, que nos imponen una ética, en otras palabras, visualizar lo invisibilizado, y esa es la razón de por qué en ocasiones X o Y protesta es una toma simbólica, como en el caso de Televisa, para decir, mira, este es el enemigo, ahí está, poner el dedo en la llaga y decir, mira, aquí está el problema, para que posteriormente entonces la gente pueda ver, a partir de los medios alternativos como los hoy presentes, que existen otras formas de darse cuenta de lo que está pasando. Y claro, yo también estoy de acuerdo en que hay que generar un nuevo discurso. A mí me gusta mucho este llamado a la estética política, precisamente hacer un arte de la política, porque lo que decía un pensador francés, Jacques Rancière, dice que precisamente el arte, que es arte, tiene que ser por ende político, porque solamente en el arte existe el disenso y en la política se genera lo mismo. Entonces creo que más allá de eso, este tipo de manifestaciones siempre va a perjudicar a X o Y sector, y entre más, desgraciadamente, parece que la lógica del PRI, llegó el mismo PRI, porque es el mismo PRI de siempre, es precisamente incrementar los límites de agresión y suprimir más esto para que la gente no se pueda unir en colectivo, tratar de eliminar los esquemas colectivos, ¿no? Entonces yo cierro con eso. Entonces es una invitación a apostarle, claro, a nuevos modelos políticos a partir de corte estético, culturales, pero coincidiendo con la profesora, a partir de incentivar la educación. Creo que es así. Tere, ¿tú quieres decir algo para cerrar el programa, Tere? No es mucho, es poco, nada más. Chicos, los admiro mucho, hacen cosas buenas, pero nada más acuérdense que tienen familia en casa y que siempre los están esperando. Bueno, pues, Yo soy una ciudadana nada más común y corriente, una madre, y yo hablo como madre. Yo me imagino que sus mamás han de estar igual, o sus abuelos, sus abuelas. Cuídense. Yo también como abuelo y como mamá estaría pensando igual. Muchas gracias. Son muy valientes, la verdad. Yo me manifesté una vez y me encerraron hace poco, en marzo. Terminé detenida. Sí. Y ahí, como dice usted, sí existe, desde Aristóteles. Y no fue con el PRI, fue con el PRD. Una cosa es la cobardía, otra cosa es la valentía y otra cosa es la temeridad. No, hay que aprender también, y ahí entra la prudencia, lo que decía, claro. Aprender a diferenciar la temeridad de la valentía. Claro. Y esta a su vez de la cobardía. O sea, no se trata de ser cobarde y de tener miedo y de quedarse en su casa y, ay, es que me van a pegar, ay, es que... Pero tampoco se trata de ser temerario. Exacto. Fíjate, esto da pauta también a muchos temas. Uno de ellos es la construcción de la paz. O sea, ¿cómo logramos vivir en paz para que las mamás no se preocupen, como el caso de Tere, que es mamá y abuelita? El caso no, yo creo pasar. Pero la prudencia no es miedo. El de Sicilia. El Sicilia es un movimiento a favor del paz y que trata de articular un nuevo discurso totalmente de manifestación hasta de sistemas un tanto orientales, ¿no? de este esquema de paz de no violencia ni tanto simbólica ni tanto física. Habría que analizar también, es un discurso muy amplio también de este tipo de movimientos que generan otra vertiente. Pues ahí dejo yo un tema. Claro que sí. Construcción de la paz. ¿Cómo logramos? Pero ese ya no es tema para el día de hoy. Ya no hay tiempo. Además, aprendí mucho con ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Fíjate que eso me impresiona mucho porque uno siempre tiene la oportunidad de aprender. Y tú nos has enseñado muchas cosas, Slime. Gracias. Como filósofo. Y ahora tú, Héctor. Gracias. Como filósofo y también como estudiante de Derecho. Y tú, Esmeralda. Eres muy serena en tus juicios. De veras, me tienes sorprendido. Sí, eres muy analítica y muy serena y dices cosas relevantes. Sí, gracias. No, al contrario. Ahora sí llegamos al final del programa. Llegamos al final. Buenas tardes y muchas A ver, gracias. vamos a ver. Te ponen los... Ya, ok. Les agradezco muchísimo a ustedes. Primero las damas, Esmeralda, gracias. Tere, muchas gracias. Gracias, Elaine. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. Los esperamos aquí la próxima semana, el martes, porque va a estar con nosotros la profesora Estelita Maldonado Chávez, quien fue fundadora y directora de la telesecundaria número 0039 en la Colonia de la Pradera, allá en Gustavo Amadero. Los esperamos aquí el próximo martes. Pásenla bien. Hasta pronto.
Listo. Se me hace aquí siempre el calor. Sí. ¿Sabes qué? Hasta que no arreglen las líneas, como es trifásica, Ajá. y nada más hay monofásica. Pero no les recomiendo el aire acondicionado. No, cuidado, salimos. No, pero ese es muy, muy suavecito, no. Nos vamos a hacer un ventiladorcito portátil. Y lo ponemos aquí que nos... Sí, no, está bueno. Mira, yo aguanto la chamarra, yo no sé cómo aguantaste tu saco, Sí, te juro, yo pensaba que no lo aguanté, no aguanté. No, sí, está. Sí, yo me encontré con la chamarra, pero gusto. de veras, sentí Me dio mucho mucho calor. gusto. Sí, Hasta luego, cuídense mucho, gracias. Ahorita nos vamos, Terry. ¿No se llevó mi mensaje? ¿ahorita? ¿No tienes una tarjeta? ¿No tienes una tarjeta? Ah, sí. tuya? Tenía 50 pesos para... Sí. Bueno, Facebook. Sí, yo ahorita te lo ¿Lo doy. de YouTube? Llegué corriendo, Bueno, no te así corriendo y Es que... me quedé hasta, no tan lejos, pero le comento que hay una partecita. Ah, ¿trajiste carro? Cambia, sí, me quedé en Sí, ¿sabes por qué? Porque como están pintando los postes, entonces está el camión ahí, de un estos. poquito así como, llegué así, dije, no, 5 minutos, me dice, no, 5 minutos. Pero ahorita yo te lo Sí. Es que para que lo suban allí Ah, ya sí. Sí, para que lo suban. son 100 pesos, entonces Sí, siempre porque compramos. nosotros